En este video aprenderemos sobre las características de la enfermedad de Chagas, evento con código 205 de notificación obligatoria al Civigila. La enfermedad de Chagas debe su nombre al médico brasileño Carlos Chagas, quien la descubrió en 1909. Esta enfermedad la causa el parásito Trypanosoma cruzi, que es transmitido a los animales y a los seres humanos a través de insectos vectores que se encuentran solamente en las Américas, especialmente en las zonas rurales donde la pobreza es generalizada. La enfermedad de Chagas también se le conoce como tripanosomiasis americana. Se calcula que entre 8 y 11 millones de personas en México, Centroamérica y Suramérica tienen la enfermedad de Chagas y la mayoría de ellas no saben que están infectadas. Si no se les trata, la infección dura toda la vida y puede ser potencialmente mortal. Contenido de la presentación. Agente etiológico. Distribución de los casos. Característica socioambiental. Transmisión de la enfermedad. Síntomas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Tratamiento. Agradecimiento. Agente etiológico. Trypanosoma cruzi es un protista de la clase Kinetoplastea, familia Trypanosomatidae, caracterizado por la presencia de un solo flagelo y una sola mitocondria, cuyo genoma se encuentra ordenado en una compleja y compacta región dentro de la propia mitocondria y cerca de la base del flagelo, denominada cinetoplasto. Es un parásito intracelular con un ciclo de vida que involucra vertebrados e invertebrados. Es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas. Distribución de los casos. La enfermedad de Chagas es originaria de Sudamérica, Centroamérica y México. Sin embargo, los flujos migratorios han permitido la expansión de la enfermedad a zonas donde antes era desconocida. Hoy en día podemos encontrar afectados en lugares como Estados Unidos, Europa, Canadá, Japón y Australia. En muchos países la tasa de detección son bajas, inferiores al 10% y con frecuencia inferiores al 1%. Y existen a menudo obstáculos para acceder a una atención de salud adecuada. Presentamos algunos de los casos por departamentos de los años 2022 y 2023 en el país de Colombia. Podemos observar que la mayoría de casos se presentaron en el departamento de Casanare, seguido de Santander, Cesar, entre otros, y la menor cantidad de casos se presentaron en departamentos como Vichada, Guaviares, Putumayo, entre otros. Característica socioambiental. La enfermedad de Chagas se encuentra dentro de las enfermedades infecciosas desatendidas u olvidadas y aquellas transmitidas por vectores. Son un conjunto de enfermedades infecciosas que afectan principalmente a poblaciones más pobres, con un limitado acceso a los servicios de salud, especialmente a aquellos que viven en áreas rurales remotas y en barrios marginales. Se presenta en zonas tropicales, en las cuales las temperaturas medias mensuales se encuentran por encima de los 23 grados centígrados la mayor parte del año. Estos insectos se encuentran mayoritariamente en las Américas. Puede vivir en las grietas y las ranuras de viviendas mal construidas. Normalmente se esconden durante el día y se vuelven activos durante la noche, afectando a la población, tanto hombres, mujeres y niños. Entre los principales factores determinantes presentes se destacan difícil acceso a los servicios de salud, habitar en viviendas mal estructuradas y sin calidad, principalmente en zonas rurales y suburbanas, carecer de recursos, residir en áreas de pobreza con inestabilidad social y económica, y muchas veces con altas tasas de migración, así como pertenecer a grupos vinculados con el trabajo agrícola estacional en zafras y cosechas. Esta enfermedad contribuye a perpetuar
el ciclo de pobreza, al reducir la capacidad de aprendizaje y la productividad. Transmisión de la enfermedad. Existen 5 formas de contagio de la enfermedad de Chagas. Transmisión vectorial. La más común de todas las formas de transmisión de la enfermedad de Chagas es la que se produce a través de las heces del insecto, al que en algunos países se conoce como vinchuca y en otros como chinche, chipo, pito, barbeiro o chichaguazu. Transmisión vertical. Otra forma de transmisión bastante frecuente es la transmisión de madre a hijo. Una mujer embarazada que tiene el Chagas puede transmitirlo a su bebé. Este tipo de transmisión se puede producir también fuera de las zonas endémicas de la enfermedad. Transmisión por transfusiones y trasplantes. Una persona que reciba una transfusión de sangre o un trasplante de órgano de una persona que tenga la infección podría contraer la enfermedad de Chagas. Hoy en día se están estableciendo mecanismos de control en los bancos de sangre y en los procesos de donación de órganos para evitar esta forma de transmisión. Transmisión oral. También es posible contraer el Chagas al ingerir comida o bebida contaminada por el parásito. Este tipo de transmisión es menos frecuente y se da únicamente en países donde existe el insecto que transmite la enfermedad. Transmisión por accidentes de laboratorio. En profesionales que manipulan muestras que contienen el parásito o que trabajan directamente con el insecto vector, se podría contraer accidentalmente la enfermedad por inoculación debida a pinchazo o exposición a mucosa. Síntomas. Los signos y síntomas de la enfermedad de Chagas aguda pueden estar ausentes o ser leves e incluyen lo siguiente: signos de puerta de entrada del parásito, roncha o pápula, edema palpebral, popularmente conocido como signo de Romaña, fiebre, dolor de cabeza, náuseas, diarreas o vómitos, ganglios linfáticos agrandados, dificultad para respirar, dolor de los músculos, área abdominal o pecho. Los signos y síntomas de la forma crónica de Chagas pueden incluir lo siguiente: alrededor del 30% de la gente va a desarrollar daño cardíaco, miocardiopatía, alteraciones del ritmo y conducción del corazón, aneurisma apical, insuficiencia cardíaca causada por la destrucción progresiva del músculo cardíaco. Menos del 10% de los pacientes sufren dilatación colon o esófago por los trastornos motores gastrointestinales. Diagnóstico. Durante la fase aguda, la enfermedad de Chagas se puede diagnosticar mediante métodos parasitológicos en sangre, dada la riqueza de parasitemia. En la etapa aguda, los estudios se centran en la búsqueda y reconocimiento del Trypanosoma cruzi, un examen directo y tinción de extendidos de sangre, metodología parasitológica directa, y en determinar la seropositivación de la serología. Para la etapa crónica, la enfermedad diagnóstico se hace en base en la evaluación clínica, serología y antecedentes epidemiológicos. El diagnóstico definitivo de infección por Trypanosoma cruzi depende del resultado positivo de al menos 2 pruebas serológicas diferentes: ELISA, inmunofluorescencia indirecta, o hemaglutinación indirecta, que detectan anticuerpos específicos en el suero del paciente. Tratamiento. La enfermedad de Chagas puede tratarse etiológicamente con el fin de eliminar la infección por Trypanosoma cruzi con benidazol o nifurtimox. Si el tratamiento se inició durante la fase aguda, ambos medicamentos son eficaces para matar el parásito. Todo niño o niña infectado deben ser tratados. Sin embargo, la eficacia de ambos disminuye cuanto más tiempo una persona ha sido infectada.
Aunque todos los pacientes, incluidos los casos crónicos, se benefician de mejores evoluciones clinopatológicas si es tratado etiológicamente. El benidazol y el nifurtimox no deben administrarse a mujeres embarazadas. Ciclo. Durante la ingesta de sangre, un insecto vector, triatoma infectado o vinchuca libera tripomastigotes en sus heces cerca del sitio de la herida creada para la picadura. Los tripomastigotes ingresan en el huésped a través de la herida o de la membrana mucosas intactas. Los amastigotes se multiplican por fisión binaria. Se diferencian en tripomastigotes, luego salen de la célula y entran en el torrente sanguíneo. Los tripomastigotes del torrente sanguíneo pueden infectar células de varios tejidos. Allí se transforman en amastigotes intracelulares y causan infección sintomática. A diferencia de los trypanosomas africanos, los tripomastigotes no se multiplican en el torrente sanguíneo. La multiplicación se reanuda solo cuando los parásitos entran en otra célula o son ingeridos por otro vector. La vinchuca se infecta al alimentarse de sangre humana o animal que contienen parásitos circulantes. Los tripomastigotes ingeridos se transforman en epimastigotes en el intestino medio del vector. Los parásitos se multiplican en el intestino medio. En el intestino posterior se diferencian en tripomastigotes metacíclicos infecciosos que se excretan con las heces. Bibliografía de donde fue tomada la información. Y adiós. Muchas gracias.